Primer domingo del año. Espero que aún en medio de las limitaciones de la pandemia hayamos podido construir buenos recuerdos de lo que la manera en que hemos cerrado el año que se fue. Y justamente estamos iniciando una nueva serie. Este ya es el tercer año en que la vamos desarrollando y que la hemos titulado Proyecto Génesis. Proyecto Génesis. Y arrancamos, ¿no? Viendo el origen de la gracia. Y trabajamos los primeros 10 capítulos del libro de Génesis. Y vimos cómo la creación de Dios es una expresión de su amor incondicional por nosotros. Y vimos entonces cómo a pesar de que nosotros no hemos correspondido el amor de Dios de la misma manera, Dios ha mantenido su actitud de pensar en lo mejor de nosotros, a pesar que nosotros no siempre nos hemos comportado de la mejor manera con Dios. Luego vimos la segunda parte de esta serie de Proyecto Génesis y la titulamos El poder de la gracia. Y vimos cómo cuando los seres humanos experimentan este amor terco de Dios por nosotros, que teniendo muchas razones para dejarnos de amar, nos sigue amando, ¿no? Cuando uno experimenta la gracia de Dios, su vida es transformada. Y este año, dentro de esta serie Proyecto Génesis, vamos a trabajar el tema de la gracia renovada. La gracia renovada. Y nos va a tomar básicamente un par de meses desarrollar este tema. Y justamente hoy, retomando nuestras predicaciones alrededor del libro de Génesis, hoy vamos a desarrollar el capítulo 18 del libro de Génesis. Ya hemos tenido oportunidad de leer una parte de este capítulo y el tema de hoy lo hemos titulado La historia de una promesa. La historia de una promesa. Y pensando en esto, fíjense cómo el capítulo que vamos a estudiar hoy conecta justamente estas dos dimensiones del caminar con Dios: la gracia y la promesa. La gracia y la promesa. Miren, capítulo 18, verso 3, dice: y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Y luego en el verso 10, miren cómo conecta el hallar gracia delante de Dios con lo siguiente. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Promesa, ¿no? Y es que es imposible sostener una promesa si es que no está sustentada en la gracia, ¿no? La gracia hace que las promesas puedan ser cumplidas. Y eso me hace acordar una historia. Dice que había un matrimonio, ellos ya tenían 30 años de estar juntos, y un día el esposo está sentado ahí en su sillón leyendo el periódico, un domingo en la mañana, muy relajado, y un día viene la esposa por detrás y lo abraza. El hombre queda pues sorprendido de esta reacción de su esposa, que no era muy habitual entre ellos. Y luego de unos segundos la esposa le dice, Juan, ¿me amas? Juan, ¿me amas?
Y Juan, aún como leyendo el periódico, sorprendido, no sabiendo un poco cómo reaccionar, luego de unos segundos le dice: María, hace 30 años, cuando nos casamos, yo te dije que te amaba. Y si alguna vez cambio de opinión, te lo voy a volver a decir. Imagínense este matrimonio. El hombre le dijo en el altar el día que se casaron que se amaban. Habían pasado 30 años y nunca más le había vuelto a decir lo mismo, ¿no? Qué bueno que Dios no es así con nosotros. Dios no solo nos dijo una vez que nos amaba, sino Él sabe que constantemente necesitamos saber que Él no nos ha dejado de amar. Y sobre todo en aquellos momentos en que sentimos que aunque Él es un buen Dios, nosotros no nos estamos portando como buenas criaturas. Y es en esos momentos donde la promesa del amor de Dios, la promesa de su bendición, la promesa de su presencia con nosotros necesita ser constantemente renovada. Así que vamos a ver rápidamente la historia de una promesa y de una promesa que necesita ser constantemente renovada. Y miren que este texto entonces nos introduce básicamente a ver 3 aspectos de la historia de una promesa. El primer aspecto es cómo la promesa, cuando una relación entre 2 personas se construye en base a una promesa, la promesa construye relaciones duraderas. En segundo lugar, vamos a ver cómo la promesa no solo construye relaciones duraderas, también construye relaciones profundas. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo las promesas no solo construyen relaciones profundas, no solo construyen relaciones duraderas, sino también construyen relaciones fructíferas. Veamos el primer punto. Las promesas construyen relaciones profundas. Uno de los mayores enemigos de las relaciones humanas, ¿sabes cuál es? La superficialidad. La superficialidad. Tener relaciones de hola y chao, tener relaciones solo basadas en un interés mutuo, y cuando ese interés mutuo sea comercial, deportivo, se acaban, las relaciones también se acaban. Y eso es más doloroso todavía cuando la superficialidad llega a nuestras relaciones de pareja, llega a nuestras relaciones de padres e hijos con padres, llega a nuestras relaciones de amistad. Y justamente en ese texto encontramos que Dios no quiere tener una relación superficial con los seres humanos. Quiere tener una relación profunda, tan profunda que lleguemos a ser uno con Él. Qué lindo que esto lo podemos entender mejor en las relaciones matrimoniales. La Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno, una sola carne, ¿no? Una relación puede vivirse en tal profundidad que esas 2 personas pueden llegar a sentirse uno. Y ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Que podamos sentir tan cerca a Dios en nuestras vidas, que podamos sentir que vive dentro nuestro, ¿no? Y qué lindo cuando expresamos esa relación en nuestra relación con Jesucristo, cuando decimos Cristo vive en mi corazón. Lo que estamos diciendo básicamente es que mi relación con Dios es tan profunda que siento que Cristo y yo somos uno solo. Y eso uno lo puede ver con claridad, porque miren en el texto que hemos leído, ¿no? Dios
se presenta de una manera misteriosa a través de tres seres humanos, ¿no? Y fíjense que él, como hemos visto en el relato, sorprende a Abraham, que está sentado en medio de un día muy caluroso en la puerta de su tienda. Pero Dios solamente queda ahí, ¿no? Dios toma la iniciativa, se acerca a Abraham. Pero una de las cosas lindas que uno ve en el relato es cómo Abraham reacciona frente a este Dios que se acerca a él, pero no lo invade, ¿no? Y Dios reacciona, y Abraham, reacciona mostrándole una de las cosas que Dios más disfruta. Y Dios disfruta muchísimo de la hospitalidad humana. Miren lo que dice el relato. Después le apareció Dios en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban con él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó su becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos delante del árbol y comieron. ¿Qué es lo que esta escena nos está presentando? Cómo Abraham le ofrece hospitalidad a Dios. Dios disfruta la hospitalidad humana. Miren que Dios llega cerca, pero Dios no le pide, no le obliga, no exige a Abraham a que lo reciba en su vida y que lo reciba en su casa. Y justamente, ¿no?, una de las mayores manifestaciones de la maldad, del pecado, es que los seres humanos tendemos a ser muy hospitalarios los unos con los otros, o al menos con algunos en particular. Pero somos tan poco hospitalarios con Dios. Le podemos dar la bienvenida a muchas personas que nos agradan, pero los seres humanos no sabemos darle la bienvenida a Dios. Y así como a cualquiera de nosotros, cuando nos acercamos a una persona y no nos ofrece hospitalidad, y eso nos entristece, cuando los seres humanos no responden al amor de Dios con amor, cuando los seres humanos no le abren su corazón como Dios abre el suyo, esto entristece también el corazón de Dios. Y justamente acabamos de pasar las Navidades, y la Navidad es un gran recordatorio de aunque Dios es hospitalario con nosotros no somos hospitalarios con Dios. Dice que cuando Jesús estaba por nacer, llegó a algún lugar y no había para él lugar en ese mesón, no había para él lugar donde poder reposar. Así que las promesas construyen relaciones duraderas. Y eso es lo lindo de la hospitalidad, es que la hospitalidad construye relaciones profundas, ¿no?, en la vida. Dios quiere tener una relación profunda con nosotros. Y miren que una relación está marcada justamente, ¿no?, cuando Abraham le ofrece la hospitalidad a Dios, Dios acepta esa hospitalidad, ¿no? Me encanta cómo la Biblia lo presenta. Dice que
que Jesucristo está a la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, y toca, y toca. Él es un caballero, Él no va a violentar. Dios nos ha dado a los seres humanos el don de la libertad. El don para abrir la puerta o el don para cerrar la puerta. Y dice que Jesucristo está a la puerta y llama. Pero a la vez dice, pero si uno le abre la puerta, como Abraham le abrió la puerta a Dios para que entre en su vida, para que entre en su matrimonio, para que entre en su familia, para que de ahora en adelante camine con Él. Si alguno le abre la puerta, Jesús dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y esto es lo que hizo Abraham, ¿no? Así que Dios da el primer paso, Él toma la iniciativa, Él se acerca a nosotros. Pero Él quiere que la relación del hombre con Dios esté basada en la libertad, en la respuesta libre del hombre, del ser humano, al amor de Dios. Y es lo que Dios anhela, que tarde o temprano su amor por nosotros se responda con amor. Así que una promesa construye relaciones profundas. Dios no quiere tener una relación superficial con Abraham, de un Dios lejano, distante, en algún lugar del universo, al cual Abraham recurre solamente cuando tiene problemas. No. Dios quiere transformar a Abraham en un amigo, en un compañero, en alguien con el que podamos caminar día tras día. ¿Anhelas esa relación con Dios o te conformas solo con una relación superficial? En segundo lugar, las promesas construyen relaciones duraderas. Miren que aún la relación del ser humano con Dios es una relación que también experimenta conflictos. Es una relación que constantemente está puesta a prueba. Es como todas las relaciones humanas. Cuando yo me pongo a pensar en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en lo que fue mi relación con mi padre, ¿no? Relaciones con amigos. Miren, muchas de estas relaciones han estado basadas en conflictos que nos han llevado a distanciarnos, conflictos que nos han llevado a alejarnos, a veces hasta quitarnos la palabra unos del otro. Y la relación con Dios también experimenta pruebas y dificultades. Miren que una de las mayores dificultades que experimentamos en la relación con Dios es no confiar suficientemente en que Él es capaz de cumplir lo que promete, ¿no? Dios le prometió a Abraham y Sara, una pareja de ancianos, ¿no? En un tiempo de la vida en que ya era casi imposible tener un hijo. Dios les prometió un hijo. Y justamente el relato muestra momentos en que ni Abraham ni Sara creyeron que Dios era lo suficientemente poderoso para cumplir lo que había prometido y que Dios no era lo suficientemente confiable para apostar toda la vida en base a esa promesa. Miren cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, cómo reacciona Abraham en el capítulo anterior, verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer un hijo? Y Sara ya de 90 años, ¿ha de concebir? No. Cuando Dios le dice a este hombre ya anciano, le dice, vas a tener un hijo. Abraham literalmente le dice, Dios, está bueno el chiste, ¿ah? Dice que cae de una risa que demostraba falta de confianza e incredulidad, ¿no? Pero no solo Abraham, sino también Sara reacciona de la misma manera justo en el capítulo que nos toca estudiar hoy. Dice, verso 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, había dejado hasta de menstruar.
¿no? Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y Sara entonces expresa claramente, ¿no? Y déjenme decirle que eso es esos tiempos de prueba, ¿no? Cuando confiar en Dios parecía casi imposible, cuando pareciera que las cosas que Dios nos ha prometido, ¿no? No sentimos que pueda ser capaz de cumplirla. Y cuántas promesas nos ha dado Dios. Y tenemos que reconocer los seres humanos que hay momentos en la vida en que no nos es fácil confiar en Dios. Tenemos la promesa de su perdón. La promesa de su perdón, ¿no? Y que esa promesa puede ser cumplida gracias al hecho de que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. El perdón de Dios no es un perdón barato, no es ese perdón que damos así cuando le decimos a alguien, ya, te perdono. No, el perdón de Dios fue muy costoso para que Dios nos pudiera perdonar, ¿no? Tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz, derramar su sangre por nosotros. Pero hay momentos en que yo defraudo a Dios, en que Él es un muy buen Dios conmigo, ha sido un muy buen Dios en todos los años que conscientemente camino con Él. Pero yo tengo que reconocer que han habido momentos en que he sido una terrible criatura, que he hecho cosas que lo han ofendido, que lo han dañado. Y cuando llegan esos momentos y la culpa invade mi corazón, hay momentos en que siento como que de esta Dios no me va a perdonar. Y tal vez te sientes así. Has hecho algo terrible y dices, no, esto ya es imperdonable, esto ni Dios lo perdonaría. Y en esos momentos, qué importante es aprender a confiar en Dios. Que no hay pecado que Él no pueda perdonar, que no hay relación que Él no pueda restaurar. Miren, a veces soy muy racionalista, ¿no? Y a veces todo mi ser me grita que la muerte es el final de todo, que una vez que yo muera todo se acabó. ¿Cómo me cuesta creer que hay una promesa de que la vida va a continuar después de la muerte, que hay cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia? Pero hay momentos en que esa promesa me parece ilusión, que Dios no va a cumplir, que la muerte es el final de todo. Y en esos momentos de prueba, ¿no? Tengo que aprender a confiar en Dios. A veces me quisiera reír mostrándose qué ilusa es la vida cristiana y sus promesas. Así que los tiempos de prueba. Y miren que normalmente la vida cristiana está diseñada para que podamos construir la vida en base a sus promesas, las promesas que Dios nos ha dado, pero luego de la promesa de bendecirnos, casi siempre viene la prueba. La prueba de que si vamos a seguir confiando en Dios, aunque mis sentidos, aunque mi razón, aunque las circunstancias parecieran apuntar en un camino contrario. Y cuando sigo confiando en Dios en medio de la prueba, tarde o temprano veremos su provisión hacer realidad. En el caso de Abraham le prometió un hijo. Y vamos a ver más adelante, luego que ellos se sostuvieron en fe, aunque todo su ser le decía que era imposible que ellos pudieran tener un hijo, Dios finalmente cumplió. Y en tercer lugar, las promesas no solo construyen relaciones profundas y evitan la superficialidad. Las promesas no solo construyen relaciones duraderas, aún en medio de circunstancias en que la relación no debió continuar. Pero las promesas también construyen relaciones fructíferas. Miren, Abraham y Sara luchaban con un problema serio en su relación, la esterilidad, ¿no?
en los tiempos antiguos, esta era una razón hasta para dejar a la mujer. Tener hijos era algo fundamental, casi estaba en la sobrevivencia misma. Así que qué lindo que esta fue una relación basada en la bendición. Abraham no construyó su relación con Sara a partir de lo que Sara le podía dar, un hijo. Él construyó su relación con Sara en base a una relación incondicional y eso es lo que hace la gracia y la promesa, ¿no? Miren, no hay relación que pueda ser profunda y duradera si no se basa en la gracia. ¿Qué es la gracia? Cuando uno toma la decisión de decir, Dios, yo voy a ser un buen esposo. Más allá de que mi esposa sea una buena esposa o una mala esposa, pero yo voy a tratar de ser el mejor esposo que pueda. ¿Por qué? Porque eres tú así conmigo. Tú has sido un buen Dios y no has dejado de ser un buen Dios, aunque yo muchas veces he sido una mala criatura. Las relaciones de los padres con los hijos. Hay momentos que yo tengo que decir, voy a seguir siendo un buen padre, aunque mis hijos no siempre sean buenos hijos. ¿No? En un momento me tocó decir lo mismo con mi padre, decir yo voy a ser un buen hijo. Más allá si mi padre es un buen padre o no es un buen padre. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener relaciones basadas en la gracia, en el amor incondicional? Mi amor por los demás no va a depender de cómo los demás reaccionan a mi amor. Somos así porque hemos experimentado la gracia de Dios y déjame decirle, no es fácil. No es fácil. Hay momentos que yo quiero decirle a mi esposa, si tú no eres una buena esposa, yo no voy a ser un buen esposo. Hay momentos en que yo quiero decirle a mi padre, si tú no eres un buen padre, yo no voy a ser un buen hijo. Hay momentos en que yo le quiero decir a mis hijos, si ustedes no son buenos hijos, yo no voy a ser un buen padre. Pero no es así. No. Fíjense cómo cuando Abraham le ofrece hospitalidad, al principio le ofrece una hospitalidad sencilla, traerle agua, traerle un poco de pan. Y Dios acepta eso en un primer momento y le dice, haz así como has dicho, haz así como has dicho. Pero finalmente, aunque Abraham originalmente le ofreció solo agua y pan, fíjense cómo termina siendo muchísimo más de lo que dijo. Y ya no solo le ofrece agua y pan, le ofrece carne, le ofrece mantequilla, le ofrece lo mejor que él tenía. Yo siempre digo que en el mundo hay tres tipos de personas. Hay aquellos que hacen mucho menos de lo que dicen. ¿Y cuánto de esto lo vemos en las relaciones humanas? Dije una cosa y hice mucho menos de lo que ofrecía hacer. Hay personas que sí, que hacen lo que dicen. Y yo recuerdo que era alguien que muchas veces me conformaba y hasta me sentía orgulloso de que soy alguien que hago lo que digo, como si eso fuera la máxima expresión. Pero Abraham nos muestra que hay un camino mejor. Hacer más de lo que decimos. Y yo decía, Señor, ese no soy yo. Perdóname, porque mi relación contigo solamente he hecho lo que se espera de mí. Pero ahora yo entiendo que si realmente he experimentado este amor incondicional, inmerecido, tú esperas que yo haga mucho más de lo que digo y de lo que la gente espera de mí. Y entonces esa relación se vuelve fructífera. Mira cómo la respuesta de Dios al problema personal de Abraham de no poder tener un hijo, cómo la solución a su problema está en función de traer una solución a un problema mucho mayor, al problema de cómo hacemos que los seres humanos, que tú y yo,
que no nos nace amar a Dios, no nos nace ser hospitalario con Dios, que no nos nace darle la bienvenida a nuestras vidas a Dios, que sentimos a Dios como una amenaza, como un peligro, como si estuviera infectado de algún virus. ¿Cómo transformamos al ser humano? Y entonces, esa promesa que Dios le hace a Abraham y a Sara de un hijo, apuntaba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. No solo a solucionar el problema de Abraham y Sara, sino que la solución a su problema sea también la solución a un problema mucho más grande. Y es por eso que del hijo de Abraham y Sara y de su descendencia, años después, siglos después, nacería Jesucristo, quien cumpliría plenamente lo que Dios le dijo a Abraham y a Sara cuando dejaron Ur de los Caldeos, que Dios los haría de bendición a todas las naciones, que de su semilla, que de su descendencia Dios levantaría un Salvador. Y eso alcanza su cumplimiento en Jesucristo. Tú y yo hemos sido bendecidos porque Abraham y Sara decidieron no vivir para sí mismos solamente. Hay personas que viven la vida centradas en uno mismo. La vida comienza conmigo y termina conmigo. Hay algunos que han extendido un poquito más y dicen: mi vida comienza con mi familia y termina con mi familia. Y vivimos o centrados en nosotros mismos o vivimos idolatrizando a nuestras familias. Pero la vida es mucho más grande. Dios quiere bendecirte, pero para que a través de esa bendición tú puedas ser de bendición a otras personas también, como lo fueron Abraham y Sara. Así que esta historia de una promesa es una promesa que construye relaciones fructíferas para otros. Cristo Jesús. Y hemos visto el cumplimiento de esta promesa cuando Dios envía a su Hijo al mundo y nace en Belén, pero finalmente termina muriendo a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y en eso Dios vuelve a renovarnos su promesa de que yo seguiré siendo un buen Dios, aunque los seres humanos no sean siempre buenas criaturas, que yo no los dejaré de amar, aunque hayamos hecho cosas para las cuales Dios nos debería odiar, en la que Dios nos dice: yo no dejaré de ofrecerles mis perdón. Cada vez que ustedes se arrepientan, reconozcan su pecado y vengan a Cristo a pedir perdón, yo no les negaré el perdón, aunque lo que hayamos hecho haya sido algo que humanamente pueda ser considerado imperdonable. Dios nos renueva su promesa una y otra vez de que estará a nuestro lado, aunque muchas veces sintamos que lo único que merecemos es el olvido de Dios. Para esto Dios envió a Cristo, y en Cristo el cumplimiento de la promesa de Abraham de hacerlo luz a las naciones, bendición a las naciones, se cumple. La única manera en que puedes ser receptor de esta bendición es entregándole tu vida a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.